Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito eh, hoy en cuanto a gestión en salud. Vamos a hablar un poquito de lo que es la auditoría médica, ¿sí? Era un video pendiente, entonces vamos a hacerlo. Cuando hablamos de auditoría, normalmente tenemos que saber que es un tipo de inspección o un tipo de verificación que se realiza, puede ser cuando hablamos de auditoría en general, puede ser dedicado principalmente a un tipo de empresa en común, ¿sí? Ahora, cuando nos referimos a auditoría médica, estamos refiriéndonos principalmente a una auditoría en cuanto a las funciones que cumple un especialista o un profesional del área, o puede ser así también un tipo de auditoría hospitalaria, ¿sí? Entonces se realiza un tipo de inspección generalizada, ¿sí? Normalmente, ¿cuál es la función que cumple principalmente esto? El fin principal es demostrar que cómo están reflejadas los tipos de patrimonios o situación financiera. Normalmente puede ser también resultados obtenidos de acuerdo a la función de que cada uno va ejerciendo, ya que hablamos de auditoría médica principalmente, ¿sí? ¿Cómo se originó esto? Normalmente la auditoría médica nació en los Estados Unidos, ¿sí? Fue un tipo de sistema que ayudaba a la acreditación o a la verificación de una empresa en general, ¿sí? Nos ayudaba principalmente, mejor dicho, ayudaba anteriormente eh, principalmente a aquellas empresas para un mejor estatus, ¿sí? Ya sea estatus social o estatus en cuanto a la jerarquización de cada profesional, ¿sí? Cuando nos referimos principalmente a auditoría médica, entonces hablamos de en qué momento esto fue compuesta por primera vez y con qué efecto esto fue compuesto, ¿sí? Normalmente esto se utilizaba como un promedio general principalmente dentro del grupo de cirujanos, ¿sí? Hasta hoy día se sigue utilizando, es una forma, como les decía, saber realmente cuáles son las funciones, si esas funciones están siendo cumplidas o si realmente faltan algunas funciones que cumplir o algún tipo de función que realmente debería ser cumplida dentro de un centro de salud o en cuanto a un profesional en especial, ¿sí? En aquella época, cuando se fundó todo esto, hablábamos del colegio, porque quién enfocaba o quién esto eh, se centralizaba como ente principal era el colegio de cirujanos. Cabeza principal, colegio de cirujanos. A partir de ahí comenzaron a perfeccionarse todas las historias clínicas, cómo realizar, qué es más conveniente aplicar dentro de una historia clínica, qué retirar de esa historia clínica. Nos ayudaba principalmente a una evaluación, ya sea buena o mala en cuanto a las funciones, ¿sí? A partir de ahí se estudiaron de repente todas las funciones o el tipo de servicios que se ofrecía para el paciente, si eso traía buenos resultados, si el tratamiento era específico y si, como les decía, traía resultados positivos realmente a partir de ahí para ir mejorando. Entonces, esto en realidad surgió mucho más como un propósito para que el enfermo pueda recibir mejor atención que lo que estaba recibiendo anteriormente, ¿sí? La auditoría médica también es conocida como un tipo de evaluación. Como les digo, este es un tipo, forma parte de una investigación. Puede ser enfocado a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Evalúa principalmente la calidad en cuanto a la atención, ¿sí? De acuerdo a esto podemos clasificar principalmente como una auditoría interna o como auditoría externa. Cuando hablamos de una auditoría interna es realizada principalmente a sectores de salud, ¿sí? Es algo más interno. Puede ser, por ejemplo, al área de traumatología, al área de cirugía. Entonces son evaluaciones por grupos, ¿sí? Es algo más eh, sectorial, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de una auditoría externa, esta ya es más realizada a nivel eh, fuera de las profesiones. Puede ser en cuanto a la parte administrativa, puede ser por departamentos, ¿sí? Esto puede ser evaluado por departamentos, por servicios, ¿sí? Entonces, dividimos principalmente en esas dos zonas. Vamos a hablar más adelante cuáles son las otras clasificaciones que también se conocen, no menos importante que estas, pero enfocándonos principalmente en estas dos, ¿sí?
Entonces, la auditoría médica es un proceso interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Cumple varias funciones. Están encargadas varias disciplinas al mismo tiempo, ¿sí? Ayuda muchas veces al cuerpo médico a realizar evaluación del acto médico, ¿sí? Cumplió funciones, llegó a hora al médico, atendió pacientes necesarios, fue realmente eficaz su atención, el paciente salió satisfecho, no salió satisfecho, recibió un buen tratamiento, mejoras o no. Entonces, todo puede evaluarse, ¿ok? Luego hablamos un poquito de los objetivos, hablamos principalmente de la mejora en práctica clínica, se busca mejorar, se estudia el déficit que está ocurriendo en cuanto a la auditoría y a partir de ahí para empezar a mejorar todo esto, ¿ok? Luego hablamos de un medio de educación continua, nos ayuda principalmente a tener un tipo de educación continua, como les decía, actualización en cuanto a la historia clínica. Fue un fin en cuanto a la auditoría. Se realizó la auditoría, comenzaron a mejorar el servicio de historia clínica, cómo resolver, cómo completar, que la historia clínica esté completa. Utilizo como ejemplo la historia clínica porque es uno de los que más fueron evoluyendo según el tiempo, ¿sí? Uno de los documentos que más evolucionaron con el tiempo. Entonces es importante recalcar eso, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de la auditoría médica son tres, ¿sí? Aparte de eso, por supuesto que vamos a estar hablando de varios más, pero nos enfocamos principalmente en estos tres. Mejorar la práctica clínica, ver como algo positivo esa auditoría, ¿sí? Que sea un tipo de educación continua, mejoramiento continuo, actualizaciones, etc. Luego hablamos de mejorar la calidad en cuanto a la atención, ¿sí? Paciente recibió cierto tratamiento, no fue eficaz o una mala atención, todo eso se ve como un tipo de evolución también, ¿sí? ¿Qué otros objetivos podría presentar la auditoría médica? Normalmente puede presentar lo que es mayor eficiencia, mayor efectividad en cuanto a las funciones, ¿ok? Entonces, principalmente objetivos a ser cumplidos, mayor efectividad, ¿sí? Vigilar una mejor calidad. En realidad, cuando hablamos de los objetivos en cuanto a la auditoría médica, esto tiene mucho que ver con varias funciones. La ética profesional, la función que está cumpliendo el profesional dentro de su área, si es que no va más allá de su profesión, si es que no desea abarcar varias zonas que no forman parte de su área. Entonces, es lograr un tipo de eficiencia que sea realmente eficiente su función dentro de un servicio de salud, ¿sí? Hablamos un poquito de control de la práctica del profesional médico en cuanto a la atención que se le está presentando al paciente. Normalmente esto es algo básico, se refiere a la responsabilidad, como les decía, médico llega a tiempo. En realidad no nos enfocamos directamente en el médico, sino que en los profesionales en general, porque este tipo de auditoría puede ir a cualquier tipo de persona. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los profesionales, entonces es importante saber, esto tiene mucho que ver con la responsabilidad, tiene mucho que ver con la hora a ser cumplida. Normalmente un profesional del área, dependiendo de qué rubro presente, puede ser uno hasta dos rubros por servicio público, que normalmente tendrían que cumplir 24 horas, 36 horas, dependiendo de qué servicio sea. Entonces, si realmente son cumplidas estas 24 horas de servicio, o si son menos, o si son mucho más allá de lo que el médico debería de estar cumpliendo, ¿sí? Hablamos de los horarios, ¿son cumplidas o no? Hablamos de la honestidad. Utiliza insumos con referencia a la profesión o mal utiliza esos insumos. Prácticamente es un control general en cuanto a los tiempos de servicio que ha tenido el profesional, ¿sí? Sobre todo nos enfocamos en la ética profesional. Esto es algo que debe prevalecer, algo que debe llamarnos la atención, el tipo de ética profesional que debe tener cada profesional, valga la redundancia, en cuanto al área, ¿ok? Es un tipo de crítica constructiva. La auditoría médica nos ayuda principalmente, como les decía, a autocriticarnos para saber si estamos evolucionando de una forma correcta o no. Ahora, cuando hablamos de una ética, de un tipo de auditoría médica, mejor dicho, siempre uno tiende a mal pensar
este tipo de función, ¿sí? Ahora no, nos ayuda principalmente a crecer, a evolucionar, más que nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una autoevaluación. Estoy cumpliendo mis funciones, estoy siendo responsable, estoy cumpliendo mis horarios, estoy utilizando menos insumos de lo que yo debería de estar utilizando o de lo que el servicio de salud me ofrece. ¿Sí? En cuanto a la situación actual de la auditoría médica, normalmente esto no, es como un sistema, pero normalmente no representa como institución, ¿sí? Entonces, es como un sistema de control. Ayuda al control, saber dónde estamos posicionados, qué función cumplimos dentro del servicio, ya sea de salud o no. Normalmente no existe lo que es la concientización suficiente en cuanto a la parte técnica, administrativa y médica. ¿Qué quiere decir esto? No hay en realidad, funciones existen. Funciones para el área técnico, para el área administrativo, para el área médico. Existen las funciones. Ahora, ¿son cumplidas de la forma que deben de ser cumplidas o no? En algunos casos, o la mayoría de los casos, una persona abarca las tres áreas, ¿sí? Desea, aparte de atender pacientes, actuar como médico administrativo o como director médico, sobrepasando las funciones que ésta debe de presentar. Entonces, es saber en qué situación estamos aplicando este tipo de servicios, ¿sí? La misión de la auditoría médica normalmente es garantizar las habilidades que tiene cada profesional. A partir de ahí, como les digo, saber si son buenos los recursos utilizados o si deberían de ser mejorados o si deberíamos de enfocarnos más en los buenos servicios a ser prestados principalmente. ¿Sí? Principalmente, como les digo, es lograr la satisfacción del paciente en cuanto a la atención y en cuanto al tratamiento. Porque ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí dar el mejor tratamiento al paciente, pero la parte humana no estoy tratando con el paciente? ¿Qué quiere decir eso? Soy un profesional frío, em, prácticamente un profesional que no presenta empatía para el otro. Si hay dolor, sabemos que debemos de presentar algún tipo de límite, tratar de ponernos en el lugar del otro. Entonces, es saber un poquito equilibrar ese servicio a ser ofrecido para el paciente. ¿Sí? La auditoría normalmente cumple un ciclo que comprende desde lo que es el establecimiento de criterios, estándares, historias clínicas, revisión de historias clínicas desde el momento de los hallazgos. ¿Qué quiere decir eso? A partir del momento que aparecen la recolección de datos, nosotros tenemos lo que es la revisión de las historias clínicas. Saber si esto está completo, si no es que sobrepasamos algún tipo de información útil, porque ¿qué pasa si yo tengo un paciente que llegó a urgencia, un paciente desconocido, no tiene identidad, no tiene número, no tiene ningún tipo de documento de identidad, no sabemos dónde vive, el paciente fallece? No tenemos a quién preguntar los datos, no pudimos recabar datos del paciente, entonces todo eso puede caer encima del profesional que atendió, ¿sí? Entonces es importante completar todos los datos. Lo mismo pasa si es que olvidamos la edad del paciente. Si es que olvidamos, perdón, si es que olvidamos de aplicar la edad o la profesión del paciente o el sexo, todo eso importa bastante. Bueno. Tipos de auditoría. Aquí estamos. Habíamos dicho que existen dos tipos de auditoría principal, interna y externa. ¿Sí? La más aplicada normalmente aquí a nivel profesional, a nivel en cuanto a servicios, es la interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son por sectores. ¿Sí? Entonces, vamos por sectores en cuanto a la auditoría. Sector de enfermería es saber qué funciones cumplió, si los profesionales del área de enfermería lograron satisfacer a los pacientes, lo mismo pasa con los médicos, ¿sí? Entonces va más allá del servicio. Ahora, el más común es la auditoría interna. Hablamos de la externa, esto es algo mucho más difícil de ser aplicado porque involucra varios sectores, es a nivel general y muchas veces no tienen por qué ser eh, auditados este tipo de servicios.
¿sí? Entonces, normalmente la más utilizada es la interna. Hablamos de la auditoría de estructura. Esta va referida a la acreditación en cuanto a un servicio o en cuanto a un hospital. Si es que este hospital, perdón, está acreditado, si es que funciona como debe funcionar, si es que presenta todos los servicios o si hay algún tipo de déficit en cuanto a esto, ¿sí? Hablamos de la auditoría de proceso. Esto va más referida a los instrumentos a ser realizados. ¿Qué instrumentos faltaron a ser utilizados en un tipo de sutura o en tipo de reanimación cardiopulmonar? ¿Qué función o qué estructura faltó utilizar, por eso el paciente falleció? Entonces aquí es donde aplicamos la auditoría de proceso, evaluar el tipo de procedimiento y qué insumos se utilizaron principalmente. ¿Okay? Auditoría de resultado. Principalmente nos enfocamos en cuanto al resultado general de la evaluación. ¿Qué obtuvimos en cuanto a toda la auditoría en general? ¿Fueron datos positivos, datos negativos, resultados que valieron la pena o hay algo que mejorar, hay algo que ir aumentando o no? ¿Sí? Entonces los tipos de auditoría principalmente son estas. La auditoría médica como herramienta de gestión. Bueno. Auditoría médica como herramienta de gestión. Hablamos aquí principalmente de los aspectos médicos legales. Tiene mucho que ver la parte ética médica, ¿sí? La ética profesional. Cómo estos son declarados. Sabemos que existen lo que son los departamentos de gestión, departamentos de asesoría jurídica. Todo esto en realidad va relacionado en cuanto al centro de salud. Cada puesto de salud, cada centro de salud tiene su propio asesor jurídico. ¿Sí? Esto principalmente enfocándonos en algún tipo de función mal hecha o falta de funciones que tuvieron que ser cumplidas y no se cumplieron, de repente algún tipo de mala praxis. Entonces, cada sector presenta, mejor dicho, cada hospital presenta su servicio de, como asesoría jurídica. ¿Sí? Existen lo que son los aspectos normativos. Esto va más relacionado a las normas que deben de ser cumplidas. ¿Son realmente cumplidas o no? ¿O qué falta enfocarnos para a partir de ahí ir mejorando? Hablamos de los aspectos técnicos, evolutivos, principalmente en cuanto a la valoración de qué tipo de actos son presentados, si el profesional del área viene a a atender a sus propios pacientes de forma correcta, como todo profesional, o si falta a la ética profesional. Entonces, todo eso debe ser cumplido. Aspectos éticos. Principalmente hablamos del cumplimiento de las normas. Existen normas, deben de ser cumplidas. ¿Ok? Existen normas, deben de ser cumplidas. Hablar de la ética profesional, hablando de la ética profesional, mejor dicho, hablamos de la moralidad. Moral principalmente. Por eso es que nosotros en el área de medicina, en el área profesional, lo que más resalta, lo que más recalca en nosotros es la ética profesional. Lo que más se busca es eso. Existen, sí existen varios factores para cumplir lo que son las éticas profesionales, principalmente los factores, las normas, la moral, pero sobre todo debemos de enfocarnos en ser buenos profesionales en el área de la ética, cumplir lo que nuestra profesión nos exige principalmente. ¿Sí? Aspectos financieros, administrativos y de mercado. Buscamos la eficiencia del costo, ¿sí? ¿Existe o no un buen costo? ¿Es eficiente o no? ¿Es de calidad? ¿Sí? No hablamos solo de cantidad, sino que también de calidad. El servicio que fue ofrecido a través del paciente, mejor dicho, a través del médico para el paciente, ¿valió la pena? ¿Cumplió sus objetivos en cuanto a sanar al paciente, tratar el dolor, pasó el dolor, entonces tratamiento cumplido? ¿Okay? Aspectos docentes y de investigación nos ayudan principalmente a estimular lo que es la enseñanza. Investigar, ¿sí? En qué áreas, dependiendo de qué áreas estemos, para ir evolucionando, principalmente enfocándonos en la patología, en las patologías epidemiológicas. Entonces, cada sector puede ser auditado, en conclusión, cada sector puede ser auditado según los servicios que pueda ir ofreciendo, ¿sí? Normas generales. La auditoría médica normalmente está sujeto a leyes,
está sujeto a estatutos, reglamentos. A partir de ahí, por eso es importante que recordemos que uno al ser profesional, al jurar como médico, jura mantener la vida del paciente hasta lo máximo, ¿sí? Curar, prevenir y a su vez tratar al paciente. Entonces es un juramento, es una ley para nosotros poder cumplir eso que estamos prometiendo. Y va a llegar el día de mañana, ustedes profesionales van a jurar qué tipo de servicio van a ofrecer y a partir de ahí para presentar lo que es la ética médica y actuar como tal, ¿sí? Las autoridades médicas correspondientes son más fáciles en cuanto al cumplimiento de las actividades. Sus objetivos principales es completar, cumplir en cuanto a las historias clínicas, la información, cantidad de insumos que fueron utilizados, si se destruyeron algunos de los insumos, qué tipo, qué cantidad, qué pérdida pudo haber tenido el puesto de salud por la mala utilización de los recursos, por ejemplo, ¿sí? Saber ocupar, dar prioridad según patologías en cuanto a los servicios de camas, de internación, por ejemplo, ¿sí? Debemos de enfocarnos principalmente en cuanto a cómo actuar ante este tipo de situación, ¿sí? Ante todo esto utilizamos lo que son los informes. Informe, nos enfocamos principalmente a aquello que sería la conclusión en cuanto al servicio del día. Por eso todo queda registrado, ya sea en el servicio de urgencia, ya sea en el servicio de consultorio, todo queda registrado. Normalmente en el servicio de urgencia, ya verán ustedes más adelante, se habilita un cierto documento que es parecía un libro de acta, ¿sí? ¿Saben lo que es el libro de acta? Es un libro negro donde van redactados todos los pacientes que son atendidos en el servicio de urgencia. ¿En qué momento inicia? En el momento que el médico está iniciando la guardia. Yo inicio mi guardia a 19 horas. Ok. Hoy es miércoles 24 de junio 2020. em, Guardia, tal hora inicio, paciente número uno. Y voy redactando. A partir de ahí inicia mi redacción en cuanto al motivo de consulta del paciente, plan, ¿sí? Tratamiento a ser elegido, lo mandamos a la casa o lo dejamos en internación. Todo queda registrado, ¿sí? Lo mismo pasa terminando mi, mi guardia. Termina mi guardia con la cantidad de pacientes, el siguiente médico que va a ingresar, los mismos escribe. Miércoles inicia paciente número uno. Entonces todo queda registrado en cuanto a los servicios que yo ofrecí. ¿Cuáles son las normas especiales? Normas especiales principalmente hablamos de la responsabilidad médica. Responsabilidad médica, principalmente basado en reglamentos, leyes, ser cumplidas estas leyes. Como les digo y recalco y repito y seguiré repitiendo, ética profesional ante todo, ¿ok? Hoy día se ejemplifica normalmente según un cierto formato la historia clínica. Esto ya hablamos cómo es que está hecho hoy día la historia clínica a partir de los datos de filiación del paciente como módulo uno a partir de del examen físico, de lo que vamos a hacer en el paciente en módulo 2 que forman parte de estos signos vitales, del momento que el paciente inicia, del momento que el médico está observando al paciente y ya queda registrado. Hablamos de las notas de padecimiento. Pido consulta a mi paciente, qué lo voy a solicitar, cuál es mi presunción diagnóstica, cuál es el tratamiento que yo deseo practicar en el paciente, si hay un buen pronóstico, mal pronóstico, si el tratamiento es eficaz o no, y principalmente si el tratamiento es de rápida acción o no. Sí, principalmente, como les decía, esto en la historia clínica queda registrado o debería estar registrado. Incluso ustedes se darán cuenta más adelante a la hora de tocar las historias clínicas que una buena historia clínica contiene 5, 8, 10 hojas aproximadamente, donde todo esto va registrado. Como módulo 3 hablamos de las notas de observación. ¿Qué cuadro clínico presenta el paciente? Como les digo, ¿qué sospechamos en cuanto al diagnóstico? Queda. En la historia clínica tenemos lugar donde escribir diagnóstico, o por lo menos presunción diagnóstica, ¿sí? Probable apendicitis aguda, probable colecistitis aguda, o gastroenteritis en tratamiento,
todo queda registrado, ¿ok? Todo esto debe ser ordenado, todo esto debe ser pulcro, limpio, ¿sí? ¿Por qué ordenado? Porque a partir del orden vamos a llegar a un diagnóstico. Lo mismo pasa con la redacción de la historia clínica. Principalmente el fin que debe tener la historia clínica es que debe ser ordenado. Si la siguiente persona, el siguiente profesional que va a estar observando eso, debe de poder entender lo que el profesional anterior estuvo tratando de explicar en la historia clínica, ¿sí? Si yo realicé una historia clínica, yo debo hacerlo en orden para que ustedes, a la hora de observar, puedan llegar al mismo diagnóstico que yo llegué. Entonces, tiene protocolos a seguir, ¿sí? ¿Cómo terminamos la historia clínica? Ya hicimos la anamnesis, ya hicimos el interrogatorio, ya evaluamos, ya tocamos al paciente, ya palpamos examen físico general, diagnóstico, tratamiento, nombre, sello del profesional. Y debajo de eso queda la indicación de lo que yo estoy solicitando para mi paciente. Y por supuesto el tiempo de duración, ¿sí? Tratamiento, ibuprofeno, un comprimido, ibuprofeno 600 miligramos, un comprimido cada 6 horas por 5 días. Entonces yo ya explico medicamento, dosis, cantidad, horario, firma y sello, ¿sí? No hablamos principalmente de historia clínica en cuanto a urgencia o eh, consultorio, sino que incluso esto va aplicado en los recetarios, en las indicaciones, ¿entiendes? ¿Cómo utilizamos, hablando un poquito, nos fuimos muy lejos de lo que es la auditoría, pero esto forma parte para ir evolucionando, como les decía? ¿Cómo resumimos una historia, una auditoría médica? Buscando escalas, ¿sí? Esa auditoría médica que fue realizada al sector de enfermería fue adecuada, fue suficiente o fue por exceso, o fue omitido alguna zona, algún servicio que fue ofrecido, se omitió o no, ¿sí? ¿Cómo esto se resuelve? Principalmente utilizando ya sea la A, la E, la I, la O la N. A de adecuado, una auditoría médica adecuada, insuficiente, en exceso o muchas veces no necesaria, auditoría no necesaria, firma y sello por el auditor, ¿sí? Que puede ser un auditor médico. Si es médico, normalmente tiene mucho que ver con la asesoría jurídica médica. Bueno, yo creo que eso es todo. Normalmente evaluamos principalmente todo esto en cuanto a la auditoría médica. Dejamos constancia, como les decía, firma y sello por la persona que está auditando un servicio o una función, para saber si realmente fue cumplida o no, ¿sí? Bueno, chicos, les dejo por aquí este video. Cualquier duda, estoy a las órdenes, ya saben de eso, ¿está bien? Hasta luego, chao, chao.